Buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Como siempre, gracias a la misericordia de Dios, estoy aquí otra vez, pudiendo predicar el Evangelio y llevando el mensaje claro que contienen las Sagradas Escrituras. Nosotros siempre hemos acostumbrado a iniciar las prédicas con la oración que nos enseñó Dios, nuestro Señor Jesucristo, y a mi juicio esa es una buena costumbre, porque aun cuando puede tal vez tenerse como oración algunas, entre otras cosas, algunos salmos también, esta fue la que nos enseñó Dios, nuestro Señor Jesucristo, y es mucho lo que abarca si nos ponemos a interpretarla en su contexto. Son muchas las situaciones que abarca. Entonces empecemos con el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en los cielos como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Continuamos hoy predicando el tema: la idolatría es pecado de muerte eterna, refiriéndonos también a la beatificación y canonización que hace la Iglesia Católica de Roma y que desata en el mundo una fábrica de muñecos y de muñecas, sean estas de plástico, de hierro, de madera o de metal. Y no es capricho, es la realidad. Nosotros tenemos que ser objetivos. Y entre eso también leer la Biblia para poder tener fundamento y hablar con autoridad. Continuemos entonces elevando una alabanza a Dios nuestro Señor Jesucristo, porque a mí me recuerda que estoy agradecido y que debo estar agradecido por el milagro y por la obra que Dios hizo conmigo. Y así se llama, agradecimiento, que dice: al meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado, mi corazón se inflama, henchido de emoción, pues no tengo palabras con que expresar mi Cristo, el agradecimiento de mi alma para ti. Cambiaste tú mi vida, me diste esperanza, y desde aquel instante mi alma recibió un gozo tan sublime que al pasar de los años ha sido cual la fuente de mi felicidad. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría elevo con mi voz. Muchas son las cosas que Jesús me ha dado, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Las veces que las pruebas has puesto en mi camino, en vez de ser derrotas, han sido bendición, pues ni por un instante
tú me has dejado solo, y así tu santa mano ha sido mi sostén. Permite que mi vida yo ponga por servirte, que dentro de mi mente presente siempre estén tus múltiples favores y tus misericordias, que aún sin merecerlas tuviste para mí. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría elevo con mi voz. Muchas son las cosas que Jesús me ha dado, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Amén. Padre santo y eterno, así es. En agradecimiento te sirvo, Señor. Solo tú pudiste sacarme del barro, del fango inmundo en que estaba en el mundo, Señor. Tú me diste a conocer tu palabra. Tú te me revelaste, Señor, y estoy agradecido. Y por tu misericordia puedo llevar el mensaje de tu evangelio. Amén. Bendito el Señor. Hermanos, la vez pasada estaba solicitando que pidiéramos o dijéramos que cada vez que nos reunimos, dijéramos que lo hacemos en el santo y poderoso nombre de Jesucristo, fundado precisamente en lo que dice en la Escritura Mateo 18:20 de la Biblia Valera 1960, que nos enseña, porque donde quiera que están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Y nosotros todos queremos que Dios hoy y siempre esté en medio de todos nosotros. Amén. Además, porque también sabemos que cuando se pronuncia el nombre de Jesús, en cualquier sitio del mundo, el diablo huye de ahí. Entonces, mantener el nombre de Jesús, pronunciándolo a todo momento y en todo lugar, hace que el contrario se aleje de cada uno de nosotros. También les solicito el favor, si lo consideran que es posible, que estas prédicas las puedan ustedes multiplicar a través de los medios de comunicación electrónica que cada uno de ustedes utiliza. Porque no me sirve para vanagloriarme, ese no es mi propósito, ni para hacerme popular. Porque el sentido de multiplicar la palabra es porque sabemos que hay miles de personas que necesitan conocer al Señor, y también miles de personas que tienen sed de la palabra de Dios, que la quieren escuchar, que la quieren oír. Y si a través de nosotros podemos llevarles el mensaje de la palabra de Dios, bienvenido sea, porque quién sabe a cuántos podemos tal vez ayudar a convertirse al Señor. Invita a tus familiares, a tus amigos y amigas, para que escuchen estas prédicas. Les insisto, no para vanagloriarme, sino porque yo sé que muchos no son los que practican con la franqueza y la limpieza la palabra de Dios. Con la franqueza y la limpieza que la palabra de Dios requiere. Pues sí, refiriéndome
digamos, de soslayo a una situación que en ocasiones se presenta. Cuando a nosotros llega a nuestros oídos la palabra aquella que pretenden ofender a muchos cristianos. No defiendo a ninguno en particular, pero sé que va dirigida contra las congregaciones cristianas que les llaman o la tildan o etiquetan de iglesias de garaje. Pues, ¿qué le digo? Yo preferiría ser parte de una iglesia a las que denominan de garaje. Si ahí se me predica la palabra de Dios tal y como está escrita en la Biblia. Y no pertenecer a una iglesia que tiene unos castillos medievales grandes en donde lo que se hace es pervertir, corromper y tergiversar la palabra de Dios. Y ahí lo estamos demostrando cada vez que cogemos la Biblia para abrirla y predicar el Evangelio. Nos damos cuenta quién está engañando a la humanidad y diciéndole mentira, enseñándoles a ofender a Dios. Entonces, hermanos míos, la cuestión es analizar qué es lo que le conviene al hombre. Si le conviene hacer lo que el hombre le manda o si le conviene hacer lo que le manda la palabra de Dios. Ustedes no se han preguntado esto. ¿Por qué el predicador insiste tanto en el tema de la idolatría? Sencillamente, hermano, porque la idolatría es la mayor ofensa que el hombre le puede hacer a Dios. La idolatría es pecado de muerte. Y por eso hay que tratar de decirle a la gente la palabra de Dios tal y como está escrita. Entonces muchos pensarán que es que yo estoy en contra de la Iglesia Católica. Yo no, aun cuando en verdad lo estoy. Pero quien está en contra de la Iglesia Católica de Roma es la misma Biblia, no yo. ¿Pero por qué? Porque ella hace todo lo contrario a lo que está en la Biblia. Y eso hay formas de demostrarlo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hermanos míos. Veamos, por ejemplo, cuando usted toma la Biblia y abre el libro Éxodo y busca el capítulo 20, que es el que se denomina los 10 mandamientos, ¿qué es lo primero que observa? Lo que dice ahí. ¿Y qué es lo que dice en Éxodo 20, del versículo 1 al 6? Veámoslo, porque no es hablar por hablar, sino Biblia en mano, por Dios. Miremos un momento lo que dice Éxodo 20 del 1 al 6. Dice, los 10 mandamientos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Nosotros sabemos que el primer mandamiento de Dios en importancia es: oye Israel, amarás a tu Dios por encima de todas las cosas. Pero en el orden en que Dios le entregó la tabla de los mandamientos a Moisés, el primero que aparece es este: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellos ni los honrarás. Es decir, inclinarse siquiera, la inclinación es una genuflexión, pero es que ellos nos enseñaron desde niños a ponernos de rodillas delante de la estatua y a orarle a un pedazo de palo, a una figura de yeso, a una imagen de hierro que ni oye, ni ve, ni entiende, ni camina, ni palpa, ni anda, tal como dice el Salmo 115. Entonces, ¿cómo no protestar cuando tú has sido criado en unas creencias engañosas, mentirosas, y te das cuenta que has perdido tu tiempo y que has sido utilizado y engañado como idiota útil? Pues yo tengo que ser honesto. Conmigo lo hicieron. Se aprovecharon desde mi niñez por mi escasez de conocimiento en la Biblia. Obvio, fui crecido en una familia católica y me enseñaron sus costumbres y tradiciones. Pero cuando Dios me dio entendimiento, necesariamente tuve que dejar esa práctica porque están prohibidas por Dios. No es capricho mío, es Dios quien te lo prohíbe. Entonces, pero lo que hay que preguntarle a los católicos no es que se enojen contra lo que predicamos, contra la idolatría, porque es pecado de muerte. Pero pregúntenle a sus curas por qué ellos no hacen lo que Dios les manda. ¿Por qué enseñan todo lo contrario a lo que Dios manda? Yo sí lo sé y lo digo sin ningún problema. Porque en esa secta religiosa mora el espíritu del anticristo. Ese espíritu que yo le comentaba en charlas pasadas, que se encuentra descrito en la primera de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Ese espíritu que conocemos nosotros, a los que Dios nos ha revelado su palabra, existe en quienes niegan a Cristo. Aun cuando en apariencia son los representantes de Dios, el espíritu que representan es el espíritu de la contradicción. Porque cuando Dios dice, no adoréis imágenes, ellos dicen, sí, adora estatuas. Esa es la contradicción. ¿Y quién es el anticristo sino el que niega a Cristo? El que hace lo contrario a Cristo. El que se camufla haciéndose pasar por representante de Dios en la tierra. Ese es el espíritu del anticristo. Y yo les decía en la vez pasada, vamos a leerlo otra vez. En la primera de Juan, capítulo 4, que se nos enseña el espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoceréis el espíritu de Dios y el espíritu de error. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo vino en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo vino en carne no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que desde ahora ya está en el mundo. Entonces, dice, hijitos, vosotros sois de Dios
y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Cómo conocemos quién es de Dios y quién es del anticristo? Aquí lo dice muy claro. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo vino en carne es de Dios. Y el que no confiesa que Jesucristo vino en carne no es de Dios y ya es el espíritu del anticristo. ¿Cómo dice la Iglesia Católica de Roma que Cristo vino al mundo? Como un rayo de luz pasa por un cristal sin romperlo ni mancharlo. Es decir, que María siguió siendo virgen antes en él y después del parto. Yo sé que María era virgen cuando fue concebida y sé que era virgen antes del parto. Pero como Jesucristo vino en carne y ella parió a Jesucristo como cualquier mujer pare a su hijo, es decir, porque Jesucristo vino en carne, ella necesariamente rompió fuente y sangró. Y ahí dejó de ser virgen. Pero por sostener la virginidad de María, la siempre virgen, niegan que Jesucristo vino en carne. Y el que niega que Jesucristo vino en carne no es de Dios y es el espíritu del anticristo que está en el mundo. Así lo dice. También en la misma primero de Juan, pero en el capítulo 5, versículo 6. Cuando dice el testimonio del Espíritu. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Lo reitera. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Es decir, que María rompió fuente y sangró como cualquier mujer pare a su hijo, porque es que hay muchas partes donde podemos complementar esto, hermano. Dice en la Biblia, bienaventurado el hombre que abre matriz con su cabeza. ¿Con qué más le abre el hombre la matriz a la madre cuando lo pare? Y Cristo era el unigénito, el primogénito de María. Él tenía que abrirle la matriz, porque fue parido por María, como cualquier mujer pare a su hijo. Él dice, ¿yo qué hago nacer? Impediré el nacimiento. O sea, el engaño parece sutil y leve, pero es grave lo que nos están haciendo, lo que nos hicieron y lo que le siguen haciendo a la humanidad. Y obviamente que la tarea de los que hemos salido del error es ayudar a quienes en su momento puedan también escuchar la palabra de Dios y salir del error, hermanos. Pero veamos otras escrituras que también nos enseñan a ir entendiendo la palabra de Dios. En Hebreos 4:12, Biblia Reina Valera, nos dicen, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios, viva y eficaz.
corta más que espada de dos filos, y penetra el alma y el espíritu hasta los tuétanos, hermanos. Y la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones de cada uno de nosotros. Por eso es que yo siempre hago un llamado. Hombres de todos los países del mundo, que tenéis conocimiento y entendimiento, enseñad a Cristo como nuestro único Dios, Salvador y Redentor. Pero también uníos contra la idolatría de las estatuas muertas, que de nada sirven. Así lo dice en Isaías 44:9. Enseñemos al Cristo vivo para que la gente sepa que hay un Dios vivo. No enseñemos la adoración de estatuas muertas. Miren lo que dice en Isaías 44, del 9 al 20, que dice precisamente advertencia contra la idolatría. Y dice, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Para nada es de provecho. ¿Quién hizo una imagen, una estatua que no sirve para nada, por Dios? Oye, la Biblia es clara, te lo está diciendo claro, pero tú no quieres leer la Biblia. Y si no lees la Biblia no vas a conocer la palabra de Dios, y te insisto, vas a seguir siendo fácil presa del engaño de los obreros fraudulentos. Pueden tener sotanas largas, pero te están llevando por el camino errado. ¿Qué nos dice Isaías? Coge esas estatuas y tíralas a la basura como trapo asqueroso. Isaías 30:22. ¿Y qué nos dice Dios en Deuteronomio 32, 5 y 6? Pueblo loco e ignorante, así le pagáis a Dios. Sí, adorando estatuas de palo en vez de adorar a Dios nuestro Señor Jesucristo. Es la misma Biblia la que te está hablando, hermano. Yo soy un medio, gracias a Dios, que me utiliza para llevarte el mensaje. Pero no es que yo se la tenga montada a nadie. Yo estoy predicando la verdad que dice en las Sagradas Escrituras. Y si tú no haces lo que dice en la Biblia, la que te ataca es la misma Sagrada Escritura y no yo. Porque el Evangelio se hizo para predicar la salvación y no la muerte eterna. Y el idólatra muere por idólatra, por ayudar a adorar muñecos de palo que no sirven para nada. Esa es la verdad, hermanos. Esa es la verdad, amigos. Entonces, ¿por qué esconderla? Entonces yo me pregunto, ¿por qué la Iglesia Católica nunca enseñó lo que dice Éxodo 20, del 1 al 6 que acabamos de leer? ¿Por qué? Porque ella desde sus orígenes fue idólatra y pagana. Pero los que son católicos y escuchen las prédicas que yo hago, pregúntenle a sus curas por qué razón ellos sí enseñan a adorar muñecos cuando Dios los prohíbe más de 350 veces en la Biblia. Porque el Papa dijo, no señor. El Papa es un humano como tú y como yo y nos diferencia la forma de vestir. Pero él es tan pecador o más que cualquiera de nosotros. Y todos nosotros somos pecadores. No hay ninguno que no peque en el mundo. Así dice la Biblia. Pero si nos van a engañar, hay otros que debemos avisarle a las personas que están cayendo y viviendo en el engaño. De manera pues, hermanos, que cuando nosotros tomamos este tema como uno de los fundamentales, que es el segundo tema luego de haber predicado Dios es uno solo y uno solo su nombre.
es porque consideramos que para formar al cristiano, para que las personas vayan comprendiendo en verdad hacia dónde va dirigido el mensaje, cuál es la palabra que verdaderamente se encuentra en la Biblia, entonces tenemos que hablar conforme a lo que está escrito. Porque, ya lo dijimos, coger a Dios y dividirlo en tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. Jesús dijo, el Padre y yo, uno solo somos, uno. Y en la Biblia dice, ¿tú crees que Dios es uno solo? Los demonios también lo creen y tiemblan. Pero claro, desde niñitos nos enseñan cosas diferentes, ya más tarde nos cuesta trabajo salir del error, aun cuando nunca es tarde para hacerlo. Entonces, por ejemplo, yo voy a mostrarles rápidamente dos ejemplos de cómo es que se teje esa telaraña del engaño de la cual les he venido hablando. Es una telaraña espiritual peligrosa, tremenda, condenadora, porque conduce a la condenación de la muerte eterna. Veamos, por ejemplo, dos cosas rápidamente. Eso lo dice Isaías 44, del 9 al 20, pero yo se los voy a hacer gráfico. Supongamos que yo soy un carpintero y me cojo unas motosierras de esas que andan ahora eléctricas, la llevo cargada, me meto al monte, veo un árbol de cedro o de ébano o de roble, que es madera fina, fuerte, y le pongo la sierra en la parte que yo considero, como soy carpintero, tengo conocimiento, y le pego la sierra, la corto, el árbol cae, y yo selecciono un buen pedazo. Ese pedazo lo parto en dos, el uno lo echo a un lado y el otro lo cojo y lo cierro y lo hago astillas de leña. Otro pedazo lo dejo entero ahí quietecito. Pero el que hago astillas de leña, le prendo fuego, pongo la parrilla encima y sobre esa candela, producto de la leña encendida, aso el pan y le pongo el pedazo de carne que llevo al lado para almorzar o desayunar en mi mochila. Lo saco y lo pongo a asar y después me como el pan y me como la carne. Y como tengo frío, me caliento y digo, oh, me he calentado, he visto el fuego. Lean Isaías 44 del 9 al 20. Pero cuando llego a mi taller, cojo el otro pedazo de madera y me lo llevo para allá. Como allá tengo las herramientas, cojo el pedazo de madera y saco el cepillo y lo pulo, lo señalo con el amarre, le doy forma con el compás y luego lo voy haciendo y lo voy haciendo hasta que formo una imagen a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Cuando ya tengo el muñeco hecho, le hago un hoyito y con un clavo lo fijo en la pared y me arrodillo y le digo, Padre mío, perdóname porque mi Dios eres tú, a un pedazo de palo que yo mismo le acabo de dar forma, a un pedazo de leña que yo acabo de cortar del monte y que con el resto quemé leña y asé la carne y el pan con que me alimenté en la mañana. O sea, yo mismo hago un Dios para mí. Eso es insensatez, dice Isaías. Yo digo estupidez porque yo me considero que yo era un estúpido. Porque por mi ignorancia adoraba pedazos de palo con figura de hombre o de mujer. Y lo peor entonces es que cuando él se da cuenta de que esas imágenes de palo se puede hacer negocio con ellas, luego las produce por montones y sale a vendérsela a los demás.
Y los demás hacen lo mismo que él, compran el muñeco y se le arrodillan y le dicen, perdóname porque mi Dios eres tú, a un pedazo de palo, hermano. Es que bendito sea el Señor, tú eres un ser vivo, inteligente, capacitado para entender con imaginación, con conocimiento. Postrarse delante de una estatua de yeso es una brutalidad. No estoy ofendiendo a nadie, estoy diciendo la verdad. Y eso es lo que nos han enseñado a nosotros desde niños. Tenernos encadenados y arrodillados delante de una estatua de palo. Lo mismo es si yo fuese un herrero. Cogía un poco de metal, lo fundía y luego en la fragua lo calentaba hasta que lo pudiera moldear. Y así mismo colgaba la estatua de hierro en la pared y me le arrodillaba y le pedía, creyendo que esa estatua podía hacer algo por mí. Y eso no tiene sentido. Hay que salir de ahí, hermanos míos. Hay que salir huyendo de ahí. Entonces, no es capricho, es buscar la manera de que las personas conozcan qué es lo que dice Dios en su palabra y qué es lo que nos han enseñado a hacer los esclavos de la idolatría, que nos han esclavizado a nosotros, que muchos nos hemos salido porque por la misericordia de Dios hemos podido lograr dar el salto. Hemos dado el salto y ahora le predicamos a la humanidad que eso es mentira. Que lo que los gentiles sacrifican al demonio lo sacrifican y no a Dios. Y así dice en la primera de Corintios 10, 14 al 22. Veamos lo que dice en Éxodo capítulo 22. Después de que Dios dice que no adoremos estatuas ni nos inclinemos a ellas, en el 20, en el capítulo 22 nos dice, capítulo 22, versículo 20. El que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. ¿Por qué? Porque Dios dice en el Éxodo 20, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que lo amemos solamente a Él. Solamente a Él. Pero Dios quiere que lo amemos a Él en espíritu y en verdad. Ahora, ¿qué nos dice en el capítulo siguiente? Éxodo 23, versículo 13. Dice, y todo lo que os he dicho, guardadlo. Y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Es decir, que Dios nos prohíbe hasta mencionar el nombre de otros dioses, que son dioses falsos, que el hombre mismo se ha inventado. Y dice en el mismo capítulo, pero en el versículo 24, en Éxodo, no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. O sea que Dios lo que ordena es que los creyentes, los conocedores de la palabra de Dios, destruyan y quiebren todas las estatuas que ponen al ignorante a adorarlas. Porque la adoración de estatuas es una afrenta contra Dios. Bueno, yo particularmente puedo confesar por enésima vez que yo salí de esa ignorancia y en una oportunidad obedecí la ley de Dios y derribé una estatua. La tumbé solo con la ayuda de Dios hace 42 años. En Levítico capítulo 17, versículo 7 dice,
y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado, tendrán esto por estatuto perpetuo. O sea que esta norma es para siempre, es para toda la humanidad. Nadie puede adorar estatuas. ¿Por qué? Porque está sacrificando sacrificios a los demonios. En Levítico capítulo 20, versículos del 1 al 8 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere sus hijos a Moloc, que era un dios de esos de los fenicios, de los babilonios, de algún pueblo de esos por allá, idólatra. Dice: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará, y yo pondré mi rostro contra tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Es decir, el idólatra espiritualmente está prostituido. Espiritualmente se prostituye cuando adora estatuas de palo o de yeso. Dice: y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová vuestro Dios, soy santo. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo, Jehová, que os santifico. ¿Qué sucede? Muchos dicen creer en Dios, pero primero salen a ponerle una vela al muñeco, y más tarde, cuando por alguna circunstancia de vida que se le presente en su hogar, averigua dónde queda un brujo, dónde queda un adivino, y sale a consultarlo. Y oye lo que dice aquí: y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Y la cortaré de entre su pueblo. ¿En qué Dios crees tú si sales a consultar a otro hombre que se las da de adivino? Es que aquí hay una trampa bien grande, hermanos, y eso lo vamos a mostrar ahora. Acuérdense cuando Babilonia iba a conquistar a Jerusalén. Llegó un momento en que se encontró en una encrucijada, es decir, habían dos caminos, uno a la derecha y uno a la izquierda. Y él quería saber cuál de los dos caminos escoger, por cuál de los dos caminos le iba a ir mejor. ¿Y qué hizo el rey de Babilonia? Consultó a los adivinos. Sí, y dice así en Ezequiel 21, 21 al 24. Porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada. Al principio de los dos caminos para usar de adivinación, ha sacudido las saetas, consultó a sus ídolos y miró el hígado. Oigan bien. La adivinación señaló a su mano derecha sobre Jerusalén para dar la orden de ataque, para dar comienzo a la matanza, para levantar la voz en grito de guerra, para poner arietes contra las puertas, para levantar vallados y edificar torres de sitio. Mas para ellos esto será como adivinación mentirosa, ya que les ha hecho solemnes juramentos, pero él trae a la memoria la maldad de ellos para apresarlos.
Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto habéis hecho traer a la memoria vuestras maldades, manifestando vuestras traiciones y descubriendo vuestros pecados en todas vuestras obras, por cuanto habéis venido en memoria, seréis entregados en su mano. Por eso Dios los entregó en manos del rey de Babilonia, Nabucodonosor. Porque el pueblo israelita, además de que adoraba a Dios, estaba consultando a los adivinos, a los agoreros, a los hechiceros, a los brujos. Y eso hacen muchos hoy en día y muchas, que dicen creer en Dios y se dan golpes de pecho y andan con una camándula en la mano, pero van a consultar a los brujos, a las brujas, a los hechiceros y a los adivinos. Pero ¿de dónde viene la adivinación? La adivinación es una imitación pagana de la profecía bíblica. ¿Por qué? Porque el que conoce y predice a través de sus profetas lo que ha de acontecer es Dios. Pero Satanás siempre ha sido un imitador de Dios. Y él, a través de los humanos que se hacen pasar por adivinos, imita a Dios. Él siempre ha querido imitar a Dios. Y engaña a los hombres simulando ser un ángel de luz. Acuérdense que en la Biblia lo que dice es que Satanás es el maestro y padre de la mentira y del engaño. Ahora, Satanás conoce las Escrituras. Por eso siempre ha intentado imitar a Dios a través de los profetas y adivinos falsos, como también tiene sus falsos representantes de Dios aquí en la tierra. El que tenga entendimiento, que entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Finalmente, hermanos, miremos. En el libro de Deuteronomio capítulo 7, versículos 25 y 26 dice: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo las aborrecerás y las abominarás, porque es anatema. El que tiene estatua o codicia lo que las estatuas producen o tienen será maldito. Eso es lo que significa anatema. Y además, en Deuteronomio 27:15 se nos enseña: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición. Eso que dice Isaías 44, 9 al 20. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Entonces tenemos que si el artífice que hace la estatua está maldito por Dios, la obra de sus manos también está maldita por Dios. Y los que las compran y las llevan a sus templos y a sus casas para adorarlas, también les cae encima la maldición de Dios. Es decir, la maldición no solamente pesa sobre el artífice, sino también la maldición recae sobre quien cree en la imagen y la adora y se le postra delante de ella. Es decir, la maldición también pesa sobre el idólatra. Yo sé que muchos van a levantar la voz en mi contra. Pues claro, desde niños están adorando muñecos y no es fácil que salgan de ahí, pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Y Dios es quien hace la obra. Y Dios se encargará de darnos a cada uno conforme a lo que le pidamos. Así como dice en la primera de Juan 5:13.
Cualquier cosa que le pidamos a Dios, Dios nos la concede en el santo y poderoso nombre de Jesús. Pero tenemos que saber, hermanos, que la idolatría, el que hace el muñeco está maldito. El que las compra carga con la maldición, y el que las adora, obviamente que también arrastra consigo la maldición contra él. Entonces, muchos pues me atacan precisamente porque yo les combato la fe que ellos tienen en los muñecos. Y otros porque serán los que hacen los muñecos y no quieren que uno les descubra que están malditos por Dios. Ya hablaremos más adelante, y yo creo que ya lo toqué, pero es bueno repetirlo, de lo que sucedió delante de los apóstoles con los artífices de la diosa Diana de los Efesios, que también se alborotaron y se levantaron y sublevaron contra los apóstoles por predicarles en contra de la idolatría. Hermanos, si Dios nuestro Señor Jesucristo quiere, mañana domingo a las 2 de la tarde estaré nuevamente con ustedes predicando el Evangelio. La idolatría es pecado de muerte eterna. Beatificación y canonización católica es igual a fábrica de muñecos y muñecas. Que Dios nuestro Señor Jesucristo nos bendiga a todos. Amén.